Cuando hablamos de una gubernatura, posiblemente uno esperaría que la participación fuera más amplia. ¿Qué papel o qué roles juega todo esto para que la gente pues tome una decisión? ¿Qué factores impiden que salgan a votar? ¿Qué le parece si sumamos a la conversación a Eduardo Higuera, analista político, quien nos acompaña esta mañana, justamente para tocar el aspecto del abstencionismo? Y agradeciendo que esté esta mañana con nosotros, primero preguntarle, considerando el contexto que se vive, sí, a nivel nacional, pero también en cada una de las entidades, ¿a qué le podemos atribuir que la gente pues no es tan interesada en votar después de tantos procesos que hemos visto últimamente? Hola Francisco, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia. Mira, yo creo que esta baja votación es multifactorial, es resultado de muchos factores que han confluido en este proceso electoral de los 6 estados que tú ya mencionaste. Está por un lado la violencia. No se puede descartar que México está viviendo una ola de violencia, pese a que el presidente y su partido dicen que las masacres ya no existen, que se ha reducido la violencia. En realidad esto no es cierto. La gente lo percibe en las calles, lo percibe en el día a día y da miedo salir a votar. Además está la presencia del crimen organizado, específicamente del narcotráfico, que ha amedrentado a muchas comunidades y en muchos sitios están básicamente tomados por ellos. Entonces, también, ¿para qué salir a votar y arriesgar la vida nada más por elegir a alguien de un partido que quizá no siento que me represente? Ese es otro factor. Los partidos políticos no están cercanos a la gente. El más cercano, sin duda, y eso por la imagen, la buena imagen que tiene el presidente, la buena presencia que tiene Andrés Manuel López Obrador, es Morena. Pero si quitamos a Andrés Manuel de la ecuación, si él no se presenta, baja muchísimo la participación. Él estuvo presente en sus mañaneras, en sus comentarios, en sus giras, pero no apareció en la boleta y este es el resultado, a mi parecer, de lo que ha sucedido. Además está el hecho de que muchas personas no se sienten ciudadanos. Para ellos, el ir a votar es algo que no tiene ningún sentido, ya más allá de lo político, porque no les reporta ningún beneficio. Finalmente, ellos o tienen sus negocios, o tienen sus empleos, o están con sus apoyos, pero no les interesa que cambien la situación porque siempre más bien piensan que siempre se puede estar peor. Y sí, justamente es uno de los argumentos que presentan, además de que ahora que se ha puesto muy de moda el tomarle fotografía a la boleta, muchos con mensajes que van hacia la propia autoridad de los partidos. Habrá que diseñar una estrategia para convencer que participe, es decir, al final es muchísimo el dinero que se está invirtiendo para llevar a cabo un proceso electoral. Hubo polémicas por lo que se le asigna a los institutos y sin embargo, y con todo ello, la gente pues no logra comprender que el dinero que se está utilizando es de ellos y que pues al final de cuentas, si no votan, es como que no están echando a andar propiamente sus recursos. Sí, claro, la democracia es de todos y la pagamos todos, eso es indudable. Lo que no se entiende es que si lo que salió bien de estas elecciones fue precisamente por los institutos locales y el nacional. No fueron los partidos políticos con sus campañas de denostación y de ataque al contrincante. No hubo propuestas prácticamente, sino ataques. Y en realidad no hay suficiente comunicación política, comunicación social de parte de los institutos, de parte de las autoridades electorales para hacerle entender a las personas que esta democracia es suya, ellos la pagan y no solo ellos la pagan, sino ellos la construyen. Esta característica tan particular del sistema electoral mexicano, que no son funcionarios de gobierno, no son personas ligadas a partidos políticos los que cuentan los votos, sino son los ciudadanos, es algo que no ha terminado de permear en la conciencia de las personas. Somos nosotros los que llevamos a cabo la democracia y somos nosotros los que nos estamos quitando la autoridad cuando no votamos. Yo diría que la estrategia que se debe de tener es un replanteamiento de la comunicación social desde el Instituto Nacional Electoral, olvidarse de la confrontación con el presidente, con aquellos partidos que cuestionan las autoridades electorales y empezar a hablar de los resultados, empezar a hablar de aquello que es bueno. ¿Cuántas veces hemos estado ahí y vemos me refiero a las casillas, y vemos a nuestros vecinos?
vemos a nuestros amigos, vemos a nuestros compañeros de clase, a nuestros compañeros de trabajo, cuidando los votos. Eso es lo que tenemos que entender. Y segundo, se tiene que mejorar, aunque no es propiamente una cuestión de comunicación, se tiene que mejorar la vinculación con la ciudadanía. Actualmente, para ser un candidato no ligado a los partidos políticos, es una carrera que combina los 100 metros, es decir, fuerza, velocidad, con la resistencia de un maratón. Todos los requisitos para ser un candidato independiente que pueda ser mucho más representativo para la sociedad que cualquier político reciclado, sea tricolor, sea guinda, sea amarillo, sea azul, son enormes. Esto es un coto privado de un grupo que es la clase política y eso se tiene que cambiar. Nosotros los ciudadanos tenemos que presionar para que podamos estar incluidos de una mejor manera en las elecciones como candidatos y no solo como organizadores. Considerando también que estados como Oaxaca recién fue impactado por el huracán Ágata, que hay factores como la inseguridad que también algunas personas consideran que es pues, algo que no les permite tener su vida cotidiana, más allá de salir a votar. Todos estos factores se deben de analizar y contemplar para próximos ejercicios electorales. El próximo año habrá 2 gobernaturas nuevamente en juego en 2 estados del país. Los escenarios que se ve cada proceso electoral deberían de dejar un aprendizaje, pero ¿se percibe que sí lo capten así tanto autoridad electoral como los propios partidos? Mira, Paco, en realidad las autoridades electorales aprenden en cada proceso, pero están limitados por la legislación. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los partidos políticos, no las autoridades electorales. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo te diera un coche y te dijera, puedes correrlo nada más en primera o en segunda velocidad, pero tienes que recorrer 800 kilómetros en 3 horas, no podrías, porque la ley que te están poniendo te lo impide, o tal vez hasta los candados del mismo motor, ¿no? Tú podrías correrlo a 250 kilómetros por hora y llegar antes de esas 3 horas a tu meta, pero no lo logras porque te ponen candados, porque te ponen obstáculos. Eso es lo mismo que sucede con los institutos locales y el nacional. Toda la legislación les permite hacer ciertas cosas que son maravillosas, la organización, la logística, pero no les permite modificar adecuadamente los procesos para mejorar sustancialmente de una elección. Ya no digas de una elección de 6 estados y luego de 2 estados como será el año que entra, sino ya de una presidencial a otra cada 6 años. Es raro cuando se ha logrado modificar realmente el marco. En 2014 se hizo una gran reforma constitucional en donde se aplicaron muchas de las cosas que ahora no le gustan al presidente y a su partido, pero que en su momento exigieron debido a que les parecía que les quitaba la oportunidad de llegar al poder. Pero eso es rarísimo y es muy complicado. Tenemos de nuevo que tomar las elecciones en nuestras manos y no dejarlas en los políticos. Había un comediante norteamericano que se llama Groucho Marx que retomó una frase muy célebre que decía: la política es algo demasiado serio para dejarlo en mano de los políticos. Nosotros los ciudadanos nos tenemos que hacer cargo, porque si no, esto no va a cambiar. ¿Y qué va a suceder? El abstencionismo va a crecer. No olvidemos que en el sistema político mexicano, aunque voten 3 personas de 10 millones, esos son los votos válidos. Y aunque no sea representativo, si 2 votan por un mismo candidato y 1 por otro, ese por el que votaron 2 personas entre 10 millones es el que va a gobernar. Dime si eso te parece que sea representativo, si toma en cuenta a los ciudadanos y a la sociedad en general. Y está el mensaje claro, sobre todo para entender cuando se habla de porcentajes y cifras y la participación y el abstencionismo, lo que sucede al final, el resultado que deja. Y claro, después vendrá seguramente las quejas y molestias hacia uno u otro gobernante. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos que nos acaba de brindar. Nos gusta mucho escuchar sobre todo esta perspectiva que tiene y esperemos que este mensaje permee hacia los institutos, hacia los partidos, pero sobre todo hacia la ciudadanía. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ti, Francisco. Un gusto.